Congruencia y semejanza de triángulos. En esta ocasión hablaremos acerca de cuando los triángulos se consideran semejantes, y esto tiene que ver mucho con los siguientes criterios. Diremos que dos triángulos son semejantes si atienden a las siguientes características. La primera de ellas: los ángulos correspondientes son congruentes. Decir que son congruentes quiere decir que tienen exactamente el mismo valor. Entonces, por ejemplo, tenemos el triángulo A, B y C comparado contra el triángulo D, E y F. Los triángulos A, B y C son congruentes, eso significa este simbolito, o el triángulo ABC es congruente al triángulo DEF. ¿Por qué? Por la siguiente razón. Los ángulos correspondientes van a ser congruentes en el sentido de que el ángulo alfa es congruente al ángulo alfa que está de este lado. Es decir, a pesar de que este triángulo se vea más pequeño que el que está aquí, bueno, pues tanto este ángulo como este ángulo con este ángulo tienen exactamente la misma medida. Ahora bien, diremos que dos triángulos son semejantes si los lados que son correspondientes son proporcionales. Por ejemplo, el segmento AC es proporcional al de F. También diremos que AB es proporcional a DE y que C con B es proporcional al segmento FE. ¿Cuál es esa proporción? Claro que existe una forma de saberlo. Aquí, de una forma muy somera, podemos contar rápidamente que este vale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Y que este tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Diremos entonces que este es A1 y este es A2, es decir, que el triángulo de la izquierda es 2 veces o es el doble de grande que el de la derecha. Para ver si eso es verdad, pues también vamos a contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5. Basta con saber que dos lados son proporcionales para decir que entonces estos triángulos son efectivamente semejantes. Para ello existe algo a lo que vamos a llamar el teorema fundamental de la proporcionalidad, y que enuncia algo muy similar a esto. Toda recta paralela a uno de los lados de un triángulo determina un triángulo semejante al dado. Es decir, si traducimos esto en otras palabras, tú puedes poner una línea paralela a cualquiera de los lados y automáticamente en ese momento se va a formar un triángulo que es semejante al original. Es decir, puedes trazar, por ejemplo, una paralela al lado AC o una paralela a AB, bueno, bien trazado obviamente, o una paralela, como yo lo voy a hacer en este momento, al segmento BC, que vendría siendo, por ejemplo, esta que está aquí. Al trazar esta paralela, si te das cuenta, aquí automáticamente se forma otro triángulo, un triángulo que es semejante al triángulo amarillo, es decir, el triángulo verde es semejante al triángulo amarillo por la siguiente razón. Si te das cuenta, comparten un mismo ángulo, que es el ángulo A. Y otra cosa que debemos de tener en cuenta es que este ángulo que está aquí es congruente al que tenemos acá abajo, y que este ángulo que tenemos acá va a ser congruente con el ángulo que esté acá abajo. No importa que el triángulo naranja se vea más grande que el triángulo verde. Sabemos que por el simple hecho de compartir un ángulo, que es el que está acá arribita, pues estos que están aquí serán congruentes, es decir, que van a tener exactamente el mismo valor. Y además de eso, este lado del triángulo amarillo, del triángulo verde en este caso, va a ser proporcional a este lado del triángulo naranja o amarillo, como tú lo quieras ver, ¿sale? Bueno, otros teoremas pequeños que vamos a encontrar en la semejanza de triángulos son los siguientes. Diremos que dos triángulos son semejantes si poseen dos ángulos respectivamente congruentes, que es justamente lo que acabamos de demostrar acá arriba. Es decir, si tú te das cuenta que dos ángulos son congruentes, entonces el tercero automáticamente lo va a hacer, y eso hará que sean semejantes independientemente del tamaño que tengan. Otro, el número 2, tienen dos lados proporcionales y congruente el ángulo comprendido. Es decir, este lado de aquí es proporcional a este lado de acá
y este lado de aquí es estrictamente proporcional a este lado de acá. Por ello, el ángulo comprendido entre ellos dos es el mismo, es básicamente el mismo valor de ambos ángulos, tanto el del triángulo verde como el del triángulo naranja. El tercero y último dice que los tres lados van a ser proporcionales, lo cual también tiene sentido. Si este lado es proporcional o tiene una proporción con respecto a este, y este lado también es estrictamente proporcional al que está acá, pues automáticamente diremos que entonces este de aquí guarda cierta proporción con el lado que tenemos acá abajo. Para ello vamos a valernos otra vez del GeoGebra para poder explicar mejor en qué consisten estos pequeños teoremas de proporcionalidad. En primera instancia lo que vamos a hacer es poner esta paralela a cualquiera de los lados que queramos, es indistinto. Yo, por ejemplo, a partir de un segmento, voy a poner un punto. Donde tú lo quieras poner, es totalmente indistinto. Yo lo voy a poner ahí. Y lo que quiero, lo vamos a hacer a partir de esta función que se llama paralela, es que quiero una paralela a este lado que pase por el punto D. Automáticamente se forma una línea que pasa por estos dos puntos. Bueno, quizás es indistinto si ponemos ese punto o no, pero la ventaja de lo que acabamos de hacer es que podemos mover esa línea paralela hacia donde nosotros querramos. Y a partir de ello podemos construir otro polígono. Por ejemplo, voy a construir otro triángulo aquí arriba. Es más, lo vamos a cambiar de color para que lo puedas ver de mejor manera. Ahí está. Y no importa en dónde esté ubicado ese punto D, porque si te das cuenta, el triángulo se va a hacer tan pequeño o tan grande según en donde esté ubicada esa línea paralela. Lo único que sí debemos tener presente es lo que acabamos de mencionar hace un momento, que los valores de estos ángulos son exactamente los mismos que los valores que tenemos de este lado. Por ello, entonces vamos a comprobar que efectivamente los valores de los ángulos son congruentes. Mediremos entonces el ángulo que está de aquí a acá y el ángulo que se encuentra comprendido de aquí a acá. Aquí, por ejemplo, el graficador lo que hizo fue mandarlo para este lado, pero tú sabes perfectamente bien, porque esto también lo explicamos en otro video, que cuando tienes ángulos opuestos por un vértice, que en este caso es el punto E, tienen exactamente el mismo valor. Entonces, si te das cuenta, 56.4 es el mismo valor del ángulo que tiene el punto B. Entonces, con esto comprobamos que efectivamente no importa en dónde esté ubicada esa recta paralela, los valores de los ángulos siempre van a ser exactamente los mismos. ¿Por qué? Por el teorema fundamental de la proporcionalidad. Ahora bien, regresando a los teoremas básicos que explicábamos hace un momento, diremos que dos triángulos van a ser semejantes entre sí si los dos ángulos, si tienen dos ángulos respectivamente congruentes. Ya vimos que sí, el de 59.6 y el de 56.4, que esos dos sean congruentes hacen que automáticamente el de arriba, si te das cuenta, no se mueve y sigue valiendo 64 tanto para el triángulo azul como para el triángulo rojo. En el caso del teorema número 2, tenemos dos lados proporcionales y congruente el ángulo comprendido. Eso quiere decir que tenemos el lado izquierdo y el lado derecho congruentes, proporcionales, y en el caso del ángulo de 64, que es congruente para ambos triángulos. Repito, vamos a tener lados proporcionales y el ángulo de 64 grados que es congruente en ambos triángulos. Y finalmente tenemos el teorema número 3, que dice que los tres lados van a ser proporcionales. No importa en dónde estemos ubicando la paralela, los tres lados siempre van a ser proporcionales, ¿va? Entonces, ya solamente para concluir, en el número 1 se suele abreviar como ángulo, ángulo, ángulo. El número 2 suele abreviarse como lado, ángulo, lado. Y el número 3 suele abreviarse como lado, lado, lado.